Seguimos en Agro y Algo Más, lo prometido, está para charlar con nosotros el ingeniero Juan Pablo Ioele, para hablar obviamente de lo que tiene que ver con cuestiones de agronomía. Hola Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Marcelo, querido, ¿todo bien? Un abrazo, todo tranquilo. Bueno, a ver Juan, quiero iniciar la charla con el tema del cierre de noviembre y un régimen de lluvias en algunos aspectos inesperados en nuestra región, en el sentido de que, obviamente en cantidad de milímetros, resultó ser excelente, sobre todo teniendo en cuenta de que se está instalado, y lo dice Leonardo Benedictis permanentemente en Agro y Algo Más, el fenómeno de la Niña. De todas maneras, noviembre se cierra con un buen balance, ¿no? Marcelo, creo que, me queda redondear un poco el buen resumen que vos hiciste. Las expectativas eran no tan buenas frente a un año niña principalmente, pero bueno, lo que sabemos de los años niña y lo que hay que concientizar a la mayoría siempre es que los milímetros van a ser menos. Lo que nunca sabemos es la distribución y cómo los vamos a tener, así que no hay que desaprovechar para nada todos estos milímetros que nos están llegando ahora de manera inesperada en la primavera. Seguro que sí, y en ese ambiente y en ese contexto del que hablas, obviamente se termina también con un trigo que en nuestra zona, a diferencia del año pasado, rinde mucho más y complementa a lo de la provincia de Buenos Aires, que el año pasado había sido bueno, complementa este año lo que se espera, rendimientos muy buenos, por lo menos lo que está apareciendo en la trilla del comienzo del trigo, ¿no? Sí, Marcelo, tal cual. Muy buenos rendimientos por encima de la mayoría de las expectativas y ocurriendo un fenómeno que es el que nos pone más contentos a los técnicos y los que trabajamos tratando de achicar la brecha, es que estamos teniendo muy buenas sorpresas en ambientes inferiores, ¿no? Estamos teniendo muy buenos rendimientos en esos ambientes de clase de uso menores, que no siempre son beneficiados por los buenos rendimientos, y este año lo que estamos teniendo son muy buenos pisos de rendimiento, ¿no? Debido a que tuvimos una entrada del invierno medio con lo justo en cuanto a la recarga, pero muy frío, se dieron condiciones de mucho macollaje y con precipitaciones que después terminan apareciendo justo. Vos sabés que los ambientes inferiores siempre o el agua o es mucha o es poca, y son ambientes generalmente salinos, con hidromorfismos, así que estuvo a raya. Y gracias a Dios una concientización muy grande de lo que es la fertilización previa a la siembra, que pudo incorporar ese nitrógeno con las últimas lluvias del otoño y de esa manera generar muy buena caja a través de macollaje y con esta lluvia sobre el final muy buenos rendimientos. Te tiro el lote de Noetinger, que nunca hemos estado por encima de los 3.200, 3.400 kilos, escuchar que están cerca de los 5.000 para nosotros es una alegría muy grande, lo mismo que en la zona de Villa Elisa, ahí entre Marcos Juárez y Monteguay, o entre Marcos Juárez y Enriville, cerca de lo que son Cañada, Los Ríos, todos con rendimiento por encima de los pisos históricos, así que muy contentos en ese sentido. Y más allá de las, como decís vos, de las condiciones generales que se dieron en un momento justo, que no hubo tantas heladas negras, estas cuestiones puntuales que tienen y se relacionan principalmente con el clima, volvemos a ratificar y a implementar y a darle la importancia que tiene cada vez más el trabajo de investigación y el trabajo de, justamente el trabajo de cultivo que se realiza durante el proceso de desarrollo del mismo, que cada vez, sin lugar a dudas, es más importante, ¿no? Sí, Marcelo. Tal cual, hay todo un laburo de investigación, pero básicamente el esfuerzo importante a la hora de implementarlo a campo es de la extensión, ¿viste? Es ese brazo que une a la investigación con la producción y desde ahí hemos trabajado mucho, siempre lo digo, no solo en lo que fue maíz por adaptación por fecha, sino de la importancia del momento y el cómo aplico el nitrógeno según el ambiente en el cual estoy. Y nosotros sabemos que si bien hemos tenido años franceses en los cuales ha llovido durante el invierno, cuando uno mira los promedios históricos zonales nuestros, dice que en el invierno mucho no llueve, con lo cual la estrategia de incorporarlo lo antes que pueda para tratar de capturar alguna lluvia y de paso si no la tenés, lo conservás al nitrógeno ahí abajo porque lo incorporaste, es una de las estrategias que hemos venido luchando y metiéndola desde hace mucho. A partir del año pasado y del anterior, en las cuales las diferencias fueron muy notorias entre una tecnología y la otra, es que la mayoría de los productores lo incorporaron
y gracias a Dios estos productores de los pisos que le llamamos, o de los ambientes inferiores, en los cuales se concientizaron que ellos eran principalmente los que tenían que hacer esa labor, porque si bien el proceso de macollaje, que es un momento en el cual ese estadio de la planta todavía está en vegetativo y los requerimientos de nutrientes no son muy altos, estos ambientes inferiores a veces son deficitarios en la obtención de ese nitrógeno inicial. O sea que en los ambientes inferiores es donde más vemos la respuesta a la incorporación del nitrógeno previo a la siembra, no solo por tenerlo disponible en los momentos de mayor requerimiento, desde el cañazón en adelante, sino dándonos una mano en macollaje en esos ambientes más flojos. Bien, y en ese panorama, el desarrollo de los cultivos de verano, ¿qué estás observando? Primero, en el desarrollo de los mismos, y segundo, si se cumplió con ese pronóstico de que se hablaba de que el maíz iba a ser justamente la vedette de esta campaña, teniendo en cuenta que en el medio se metió un factor que tiene que ver con los costos de los fertilizantes, pero contame qué estás viendo de manera general en el análisis de lo que se viene en los cultivos de verano. Lo que vemos primero, te tiro un escenario agronómico y otro después de expectativa y perspectiva. Agronómico, excelente, como vos lo dijiste cuando empezamos la conversación, con lluvias inesperadas, frecuentes, de buen milimetraje, entraron casi todas, los cuales hemos tenido una implantación sobre la principal limitante, que es en secano, tener o no tener humedad, muy buena. Con algunas problemáticas de la producción, principalmente de plagas, en ambientes en los cuales venimos intensificando y metiendo mucho trigo y maíz, se generan lugares de mucha cobertura, colas de máquina, y hemos tenido algún que otro problema con bicho bolita, que recordemos un crustáceo que vive hasta más de un año en el lote, y si no lo controlamos en todos los estadios iniciales, el daño puede ser importante. Y después estamos teniendo bolillera. En soja se están realizando aplicaciones en la mayoría de los lotes en implantación. Recordemos que es una plaga que su principal daño te lo hace en implantación, principalmente en los grupos de madurez 3 y 4, que nos hace eso, crecimiento en candelabro cuando nos corta ese tallo principal, y también después en llenado. Todavía no es un problema, pero sí implantación. Los maíces vienen muy bien en todos los lugares donde los ves, están tremendos, una hoja anchísima, buen color. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que vos decías de la expectativa. Justo ayer viajamos con Alvarito Andrucci a llevar las bolsas del ensayo tardío a la Carlota, y le digo, fíjate que es todo rastrojo de trigo y maíz por todos lados, ¿no? Cuando se habla mucho de la sofisticación en la agricultura, como ante algunas señales de precio y de poder comercializarlo cuando querés, el productor hace maíz. Al productor le gusta hacer maíz y hay muchísimo maíz, igual que el año pasado. Acordate que todo el maíz a sembrar se presupuesta mucho antes, ya en pre-campaña, cuando se largan las bolsas a vender allá por marzo, abril. Así que la mayoría de la gente que iba a hacer maíz lo hace al maíz. ¿Qué nos queda? Nos queda esa pequeña franja de lo que es el maíz de segunda. Para hacer maíz de segunda, recordemos que es un cultivo muy exigente, se está haciendo atrás de otro cultivo muy exigente como es el trigo en la mayoría de los casos, y necesitamos nitrógeno y agua. Estamos teniendo muy buenas condiciones sobre la cosecha de trigo para meter maíz, pero para los que tienen que tomar esa decisión hoy en la relación precio-insumos, principalmente en el fertilizante, está doblando mucho la mano hacia hacer soja de segunda, que es un cultivo que requiere menor inversión hoy por hoy, y eso es mucho a la hora de capitalizarse en dólares principalmente. Bien, se da un tema que tiene que ver justamente con los costos de los fertilizantes, y surgieron estudios, lo estuvimos leyendo hace 10 días atrás, y vos sabés bien que yo siempre te digo que tengo los conocimientos básicos agronómicos como para saber preguntar nada más, pero en esa lectura que hacía yo, veía que muchos investigadores están teniendo como alternativa algunas cuestiones de componente que pueden llegar no a reemplazar, pero así suplementar los fertilizantes, como la aplicación de zinc y algunas cosas más que tienen que ver con la nutrición del cultivo. Inclusive se habla mucho de la fertilización foliar también, cosa que obviamente se diferencia de la clásica. ¿Cómo ves ese panorama y cuál es la conducta del productor ante justamente una decisión que tiene que tomar con los costos de los fertilizantes que se fueron al diablo en dólares? Sí, recordar principalmente que el maíz como el trigo tienen un periodo de desarrollo en el cual no requieren tanto nutriente, pero cuando dejan de ser ese ananá que uno ve de arriba y empieza a elongar esa caña,
la cantidad de proteína que se necesita es muchísima y ahí donde se necesitan muchos aminoácidos, y los aminoácidos están compuestos por nitrógeno. El fertilizante nitrogenado principal es la urea. La urea es básicamente la que determina el precio del costo de fertilizante en lo que es un maíz, principalmente en esta zona donde los aportes son muy altos. ¿Tenemos manera de reemplazar ese nitrógeno? Sí, hay estrategias. Ahora son estrategias, ¿cómo te puedo decir?, complementarias, paliativas, que tienen que venir de una estrategia anterior. El caso de los cultivos de cobertura, para cuando vamos a maíces tardíos, en el caso de leguminosas como la vicia, nosotros sabemos que cortando el ciclo en agosto, muchas veces nos encontramos con la dotación de nitrógeno necesaria para siembras de diciembre, en algunos casos hasta casi sin aporte de nitrógeno afuera. Otra alternativa en esta zona, recordemos que los establecimientos de crianza de porcinos estabulados o confinados están creciendo de una manera muy grande, son un aportante de fertilizante nitrogenado en sus efluentes muy importante, y lo estamos evaluando en muchos establecimientos de lo que es Marcos Juárez y Monteguay, principalmente. Y después tenés todas las otras estrategias, líquidos, foliares, todas son buenas, pero tenés algunas que son ideales, ¿no? En la medida que vos te vas de lo ideal, de un gran aporte, por ejemplo, la urea te aporta un 46% de nitrógeno en su composición y te permite incorporarlo en momentos en los cuales vos lo ponés en dilución para que esté disponible como nitrógeno. Alternativas foliares existen, ahora generalmente nosotros son alternativas complementarias, las de fertilizaciones foliares en maíz, que acompañan a la fertilización de base de mucho requerimiento de nitrógeno. Lo que existe en algunos lugares también es el chorreado, pero bueno, el fertilizante apenas sube el costo energético y sube la urea, sube también el de los líquidos, principalmente los que están hechos con guanitiosulfato o de guansol. O sea que eso acompañan de la misma manera la suba de lo que es la urea. En algunos momentos existen desfasajes, pero generalmente van juntos. Bien, Juan Pablo, ¿Era la pregunta? ¿Quedó claro? ¿Cómo? Era la pregunta, ¿te respondí lo que querías o querías otra cosa? Perfecto. Porque siempre está la discusión de lo que tiene que ver la fertilización tradicional, que es la que absorbe por suelo, y la foliar, y en cuanto a la eficiencia de cada una. Vos dijiste claramente que hay casos particulares, momentos puntuales, que puede ser eficiente, que no puede ser eficiente. Uno no lo puede determinar, me imagino yo, y te lo consulto, uniformemente. No todos los comportamientos son iguales, no en todos los lotes llueve igual, no todo, o sea, hay que ir viendo caso por caso, imagino, ¿no? Tal cual, Marcelo. A eso nos dedicamos básicamente, y lo que tratamos de transferir de lo que estamos seguros. Si vos tenés un ambiente desprovisto de nitrógeno ya desde el inicio, con un fertilizante foliar de arranque no lo vas a poder solucionar, pero sí vas a poder complementar o trabajar en retoque de fertilización necesaria para complementar la que ya tenés de base. Lo que sí podés hacer es con líquidos chorreados que reemplazan también lo que es el sólido, pero es lo que te decía en cuanto a los costos, son cuestiones similares. Y después la manera de proveer nitrógeno puede venir de diferentes lugares, o de dispositivos verdes, como son los cultivos de cobertura o servicio, en este caso la vicia, o también de fluentes de otras actividades confinadas. Querido, abrazo enorme, muchas gracias como siempre. Mando un abrazo, Marcelo, disculpame por ayer, te quiero. Nos vemos. No pasa nada, siempre estamos preparados nosotros, somos como los ingenieros agrónomos de los medios, digamos, siempre tenemos alternativas como para ir cubriendo bloques, no se preocupe. Qué grande, Marcelo, un abrazo. Un abrazo, chau. Ahí estaba Juan Pablo Ioele, uno de los ingenieros cabeceras y consultor permanente de Agro y Algo Más, y obviamente asesor del Congreso de la Producción Agro y Algo Más, que ya tiene fecha en su segunda edición, ya lo sabe porque ya se lo informé a Juan Pablo, 23, 24 y 25 de agosto, con algunas sorpresitas en el medio previo a lo que será este gran congreso allá por agosto del 2022.